Hola amigos, bienvenidos a su video número 27 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar el uso de la herramienta tabla dinámica y específicamente las tablas dinámicas de una dimensión. Usando el ejemplo que comenzamos a manejar en el video anterior del libro denominado nómina para tabla dinámica, vamos a usar entonces la data que tenemos en la tabla denominada trabajadores para crear ejemplos de tablas dinámicas de una dimensión. De hecho, en el video anterior teníamos una hoja de cálculo dentro de este libro llamada Indicadores de la Nómina, en la cual creamos dos ejemplos iniciales de tablas dinámicas. Ahora, en esta misma hoja yo me voy a ir hacia la derecha y voy a comenzar con unos ejemplos de tabla dinámica, por ejemplo, partiendo de la celda G1. Tomando en cuenta que la data la tenemos en la tabla denominada trabajadores, voy a comenzar entonces insertando una tabla nueva, insertar tabla dinámica. Le voy a indicar que la tabla que vamos a usar para resumir la información va a ser la tabla de trabajadores y que la queremos en esta misma hoja, en una hoja de cálculo existente, partiendo de la ubicación G1 y aceptar. Ok, fíjense que en este caso me muestra la estructura de la tabla vacía y dependiendo del requerimiento o el diseño que requiera para mi tabla dinámica, vamos a usar algunas de las secciones de la tabla dinámica. Y aquí tenemos entonces las herramientas indispensables para la creación o modificación de nuestra tabla dinámica, que sería la barra esa de herramienta vertical que tenemos acoplada del lado derecho. Y vamos a hacer un ejemplo donde vamos a crear una tabla dinámica. Este cuadro resumen va a ser el resumen de la nómina por sucursal. Recuerden entonces que en este caso vamos a buscar el campo sucursal y queremos que las sucursales ocupen una fila dentro de mi cuadro resumen. Tomo el campo sucursal, lo llevamos a fila. Observen que tenemos entonces una fila para cada sucursal dentro del cuadro resumen. Y ahora, si yo quisiera, por ejemplo, crear un nivel de subtotales, por ejemplo, quiero saber cuántas personas hay en cada sucursal dentro de la empresa por turno. Entonces, las totales van a ser por sucursal o subclasificado, en este caso por turno. Yo puedo tener más de un nivel de subtotales dentro de estas tablas si agrego a la sección de fila el campo que va a servir en este caso de subtotal, que es turno. Lo llevamos debajo de sucursal y observen que la tabla ahora te resumen las sucursales por turno. ¿Ok? Fíjense que en este caso la tabla tiene muchas más filas ahora de las que tenía inicialmente, y de aquí viene su nombre de tabla dinámica de una dimensión. Aquí la dimensión que se ve afectada cada vez que yo hago una modificación va a ser el alto de la tabla. La tabla anterior, que solamente clasificaba la información por sucursal, tenía menos filas. Al agregarlo al turno, la combinatoria que hay entre sucursales y turnos hace que la tabla resultante tenga un alto mayor que la tabla anterior. Las columnas que vamos a agregar a continuación van a ser estáticas, o sea, las columnas no van a aumentar ni disminuir, sino que aquí lo que se ve afectado en todo caso van a ser las filas. Si quiero saber cuántas personas hay en la empresa por sucursal y su clasificado por turno, vamos a llevar un campo a valores. Un campo que cuente la cantidad de personas que hay para cada una de esta combinatoria de valores. Un atajo para hacerlo en forma rápida es llevar al campo valores un campo de tipo texto. Por ejemplo, puede ser el mismo campo de sucursal que ya usamos en el área de fila, que lo tenemos, lo voy a llevar por ejemplo a valores. Y como no puede sumar, fíjense que me cuenta de sucursal. Me dice que en Barinas hay 824 personas, de las cuales en la mañana hay 352. En la noche 116 y en la tarde 356, y lo hace también para cada uno de las sucursales de su turno, y al final me totaliza el total de personas que hay en la empresa, que son 15.708. ¿Okay? Y así ahora, si quiero también tener, aparte de la cantidad de personas, quiero saber por ejemplo cuánto es el costo de la nómina por sucursal y por turno, llevamos en este caso el campo sueldo, sueldo lo llevamos a valores, ya que tenemos entonces la cantidad de personas y el costo de la nómina por sucursal. Ahora aquí lo que podemos hacer es personalizar los títulos. Aquí sería en este caso sucursal, aquí sería entonces cantidad, para indicar que es la cantidad de personas, cantidad, y acá le vamos a colocar en este caso total bolívares. Total, la moneda en este caso que estamos usando es bolívares, total bolívares, y acá tenemos entonces ya tenemos entonces la tabla dinámica de acuerdo al requerimiento, y aquí tenemos los indicadores de nuestra nómina, la cantidad de personas que tenemos por sucursal y su clasificado en este caso por turno. Voy a darle un formato estilo millares a esta columna para leer mejor la cifra. Aquí tenemos entonces los valores.
El total de la nómina de la empresa es 246 millones, de los cuales la nómina de Valencia representa el 27 millones 15.129,36, es el costo de la nómina de la sucursal de Valencia, y por ejemplo con respecto a Guacara, que es 39 millones, o Barinas 12 millones. Y fíjense, en este caso la tabla dinámica tiene cierta dimensión en cuanto al alto, debido a las combinaciones que tenemos en fila, y así las filas pueden ser muchos más, y se modificaría el alto de la tabla si yo, por ejemplo, subclasifico que por grado de instrucción, cuántas personas hay en Barinas en la mañana por distintos grados de instrucción. Si llevamos el campo instrucción, lo llevamos a fila, fíjense que la combinatoria ahora va a ser mucho mayor. Ahora fíjense, por ejemplo, los indicadores que tenemos van a ser más variados, porque me dice que en Barinas hay 12, el costo es de 12 millones, la cantidad de personas son 824, de las cuales en el turno de la mañana hay 352 personas, y de esas 352, 72 personas tienen grado de instrucción primaria y 72 son universitarios, y con posgrado 68. Y de esa persona de posgrado el costo es de 933.373,32. Así fíjense que esta tabla va a tener muchas más filas, por lo tanto el alto de la tabla se vio influenciado por ese tercer elemento que colocamos para subclasificar la información. Ahora, fíjense que cambiaría otra vez el alto si yo, por ejemplo, quitamos el grado de instrucción. Dice que la tabla tiene menos filas ahora, o sea que se vio modificado igualmente el alto. O si quitamos, por ejemplo, en este caso el turno, obtienen que ahora tenemos nuevamente ahora el costo de la nómina por sucursal y la cantidad de personas que tenemos por sucursal. Aquí la tenemos representada, por ejemplo, en esta tabla, y aquí tenemos un ejemplo de una tabla dinámica de una dimensión. Recuerden que podemos darle diseño. Si nos colocamos en una celda de la tabla dinámica, nos vamos a herramientas de tabla dinámica, diseño, y podemos poner por filas con banda, y le escogemos el diseño, por ejemplo, de los que trae ya predefinido Excel. Aquí tenemos entonces otro cuadro de indicadores donde demuestra la relación de personas y el costo de la nómina por sucursal. Las tablas dinámicas se pueden representar, mejor dicho, en forma tabular, como lo tenemos acá en forma de tabla, o en forma de un gráfico dinámico. Si queremos ver esta información en forma gráfica, que nos vamos entonces colocándonos en una celda de la tabla dinámica, nos vamos al menú contextual, herramienta de tabla dinámica, pestaña analizar y herramienta gráfico dinámico. Dice que aquí aparece un asistente con el tipo de gráfico a utilizar. En este caso, la gráfica que le corresponde a este tipo de tablas, de acuerdo al contenido que está mostrando, porque fíjense que muestra una columna de cantidades, cuyas escalas, fíjense que vienen dados en 3 y en 4 dígitos, una escala de miles. En cambio, la columna siguiente es una escala de moneda y viene dada en millones. Así que la gráfica que le corresponde a este tipo de cuadro, donde tiene más de una columna y las escalas y los valores son contrastantes o diferentes, sería una gráfica combinada. Acá la tenemos, cuadro combinado, y entonces aquí tenemos el diseño del cuadro combinado a utilizar, que sería este segundo. Puede ser uno con área, o uno en este caso entre áreas y líneas, quizás es el más común a aceptar. Y acá tenemos entonces la representación de los datos, de los indicadores que tenemos en forma gráfica y en forma tabular. Fíjense que los gráficos dinámicos generalmente vienen con unos botones que le dan su dinamismo, pero como no lo vamos a utilizar en este momento, me coloco en cualquiera de los botones, presiono el botón derecho del mouse y marco la opción ocultar todos los botones de gráfico, lo que hace que la gráfica sea mucho más limpia, ya que tenemos entonces, fíjense, la misma información que tenemos en la tabla dinámica, pero representada en forma gráfica. Que tenemos entonces, fíjense que aquí vemos la correlación que hay entre la cantidad de personas y el costo de la nómina, siendo el costo el que aparece en forma de línea y la cantidad de personas aparece en forma de barra. En la escala en el eje de las X aparecen las sucursales, la escala principal del eje de las Y son las cantidades de personas, y la escala secundaria es para la moneda, en este caso que está en formato de millones o en escala de millones. Entonces fíjense que tenemos entonces la información en dos vistas, de dos maneras, en forma de resumen y en forma de un gráfico dinámico. Otra característica que tiene la tabla dinámica, y eso para todas las dimensiones, es que tú puedes pasar del detalle a la información resumida, que es la primera función de este tipo de herramienta. Pero si por ejemplo queremos saber cuáles son estas 824 personas que están en Barinas, basta con presionar doble clic encima del valor a desglosar, y Excel genera una tabla nueva donde te muestra toda la información que se tomó en cuenta
para llegar a ese valor que tenemos en la tabla dinámica. Una herramienta que sería muy útil al momento de hacer una revisión, una auditoría. Entonces fíjense cómo él muestra toda la información detallada y aquí tenemos nuevamente nuestra tabla dinámica en forma de resumen. Entonces amigos, este sería un primer caso, por ejemplo, de una tabla dinámica de una dimensión. Y recuerden que en una hoja puedo tener diferentes tablas dinámicas. Por ejemplo, voy a colocarme en esta celda para otra tabla dinámica de una dimensión. Comenzamos entonces a insertar tabla dinámica. El origen de los datos es una tabla llamada trabajadores y la queremos a partir de esta celda, por lo tanto le decimos aceptar y aquí tenemos la estructura de la tabla dinámica. Ahora, por ejemplo, queremos saber cuántas personas se contrataron en la empresa por mes. Tomando en cuenta que una de las columnas que tenemos en la nómina es el mes de ingreso del trabajador a la empresa. Acá lo tenemos, mes de ingreso. Fíjense que hay una casilla del lado izquierdo del campo que si tú lo marcas, automáticamente la casilla de verificación se activa y el campo que selecciones, si es de texto, automáticamente pasa a fila. Observen ahora cómo tenemos entonces los meses en forma de fila y si lo demarcamos, fíjense que la tabla dinámica simplemente se vacía y hace el mismo efecto de arrastrar el campo hacia la sección fila. Que aquí la arrastra fila, igualmente tenemos entonces la tabla dinámica, acá la tenemos. Ahora, si yo quiero saber cuántas personas se ingresaron a la empresa por mes, recuerden que una forma rápida de hacerlo es llevando un campo de texto a la sección valores. Puede ser el mismo campo, mes de ingreso. Y aquí tenemos entonces la cantidad de personas que entraron a la empresa por mes. Vamos a colocarle aquí entonces cantidad. Y entonces que sería entonces el mes del año. Aquí tenemos entonces otra tabla dinámica, pero ahora mostrando la cantidad de personas contratadas por mes. Y si queremos graficarlo, o antes queremos darle diseño, podemos darle un diseño como los anteriores, filas con bandas, cogemos el mismo diseño que hemos usado anteriormente, aquí está. Y ahora para graficarlo nos paramos en una celda, nos vamos a herramienta de tabla, pestaña analizar, herramienta gráfico dinámico. Como estamos representando una serie temporal, las series temporales se grafican en forma de línea. Tenemos acá líneas, aquí tenemos entonces las categorías de líneas, por ejemplo, líneas apiladas, líneas al 100% apiladas, líneas con marcadores, líneas apiladas con marcadores, líneas al 100% apiladas con marcadores y línea 3D. Por ejemplo, voy a escoger la línea con marcadores, aceptar, y acá tenemos entonces la gráfica que representa la información y el comportamiento de la variable cantidad de contratados por mes en una serie temporal. Vamos a ocultar estos botones de campo, botón derecho, ocultar botón de campo, el texto del título es opcional, lo voy a eliminar y como solamente un solo variable que estoy registrando puedo eliminar la leyenda, ya que tenemos entonces la gráfica que corresponde a esta tabla dinámica de una dimensión que acabamos de construir. Entonces voy a ocultar temporalmente la lista de campo y acá tenemos entonces la gráfica con la tabla dinámica de una sola dimensión donde representamos la cantidad de personas que se contrataron por mes. Recuerden que los gráficos también tienen su diseño. Fíjense, aquí tenemos en estas nuevas versiones de Excel tenemos una serie de diseños que vienen ya para los gráficos, en este caso fíjense con un diseño con fondo gris oscuro, con las líneas en azul con cierto brillante, o sea, en este caso un resplandor en los bordes de la línea. Y acá tenemos entonces el comportamiento, fíjense, aquí podemos en forma gráfica que la cantidad de personas o el mes donde se contrataron más personas fueron en mayo, en febrero y en el mes de octubre, siendo el menor mes con contrato de personas el mes de diciembre. Entonces fíjense que aquí la gráfica correspondiente a el comportamiento de las contrataciones por mes, y en el otro gráfico, en el otro cuadro tenemos acá la correlación que hay entre la cantidad de personas que hay por sucursal y el costo de la nómina. Y aquí tenemos, fíjense, otro ejemplo de dos tablas dinámicas de una sola dimensión. Aquí tenemos dos tablas dinámicas de una sola dimensión con su correspondiente gráfico dinámico. Bueno amigos, esto es todo por este video y nos vemos en el siguiente video con las tablas dinámicas de dos dimensiones. Que tengan un feliz día.